Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Hoy te ofrecemos una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía gracias al patrocinio de Sando y la colaboración de la Fundación Cajasol. El ponente protagonista de este encuentro es el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Nuestro invitado subirá a la tribuna informativa para su exposición inicial y seguidamente mantendrá un breve coloquio con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras, por tu cariño. Muchas gracias también a Paco Morón, en nombre de Europa Press, no solamente por invitarme, sino porque ese tándem entre Europa Press y Cajasol, sirviendo este atril y poniendo esta tribuna como foco y como altavoz, pues evidentemente nos permite en una reunión de trabajo, en un acto como este, en una reflexión como la de hoy, pues nos permite contar cosas, nos permite situar el debate político y sobre todo nos permite situar el debate de la gestión y el debate de la utilidad del ámbito de lo público. Quiero dar las gracias a ambos por posibilitarme y por invitarme a esta sede, por invitarme a esta casa, que como todos ustedes saben también, pues la Diputación de Sevilla se siente muy cómoda aquí, puesto que somos entidad fundadora de Cajasol, de Caja San Fernando y la Diputación de Sevilla, y conjuntamente con la Diputación de Huelva y la de Cádiz jugaron un papel muy importante en la definición en este caso de las entidades, de las cajas de ahorro en su día. Agradecer a todas las autoridades que hay por aquí, veo al secretario general de la UGT de Sevilla, al defensor del pueblo, al gran Jesús Maestro, un gran amigo, muchas gracias, subdelegado del Gobierno, diputados en el Congreso, vicepresidente del Congreso, queridos senadores, querido Juan Espada, portavoz del Senado, bueno, alcaldes y alcaldesas, por supuesto, no me los puedo dejar atrás porque son los que sostienen la Diputación y en muchos casos también los que sostienen a este presidente desde el apoyo, desde el respaldo y desde ese empuje común en el que nos movemos. Dar las gracias a todos los empresarios y empresarias que estáis aquí. Ya sabéis que para mí es muy importante la colaboración público-privada, que me siento cómodo cuando miro a los ojos a un empresario y pretendo también que los empresarios cuando nos miran, cuando me miran, cuando nos cruzamos esas complicidades para intentar construir conjuntamente proyectos, también pretendo que se sientan cómodos en este ámbito de la acción política. Un saludo al que patrocina en parte el evento también. Sé que Luis Sánchez está hoy con tareas muy importantes, pero el hecho de que Sando también participe en la colaboración de este evento demuestra el compromiso con Andalucía, el compromiso con Sevilla y el compromiso con el ámbito de lo local. Bueno, dicho ese planteamiento, yo evidentemente quiero empezar, como no puede ser de otra manera, diciendo algo que para mí es fundamental. España es un gran país y yo estoy orgulloso de ser español, estoy orgulloso de ser andaluz, por supuesto, y estoy muy orgulloso de ser sevillano. Pero estoy muy orgulloso de ser de este país, de haber nacido en España, porque la grandeza y la fortaleza de un país no se mide en función de los problemas que tiene, no se mide en función del número de problemas que tiene que abordar. La fortaleza de un país se mide en tanto en cuanto tenemos la capacidad de dar respuesta a los problemas que un país tiene. Y este país, España, con un gobierno al frente, ha vuelto a ser un ejemplo. Ha vuelto a ser un ejemplo de cómo ante una crisis de una magnitud importantísima hemos sido capaces de pasar del 0 al 100 en 8 horas. Con lo cual yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un país que tiene la capacidad de reaccionar, la capacidad de liderar y la capacidad de ponerse al frente de una situación de crisis como la que hemos vivido recientemente. Espero que sea la última, aunque evidentemente no ha sido la primera. Han sido años muy complicados, años en los que raro ha sido el momento en el que nos han presentado problemas y afortunadamente cuando se lidera, cuando se coge la bandera, cuando se mira a la gente a los ojos, las cosas son mucho más fáciles. Por lo tanto, quiero empezar por ahí. Quiero empezar dando las gracias a toda la gente que ha estado al frente, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, a todos los trabajadores y trabajadoras que han hecho un trabajo inconmensurable, un trabajo más que necesario en estos momentos, necesario e imprescindible
para que la gente pudiera mantener la calma. Fueron horas complicadas y horas en las que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías locales, los bomberos, los servicios de protección civil y todos esos miles de personas anónimas que sin pensárselo fueron a las jefaturas de policía, llamaban a los alcaldes, fueron a ver a la gente para ponerse a disposición. No se sabe para qué, pero sí el hecho de ponerse a disposición, el hecho de decir aquí estamos, significa mucho y nos hace grandes como sociedad. Y por supuesto un reconocimiento a la gente, que es la verdadera materia prima que tiene. Los 50 millones de españoles que cuando se les necesita siempre están ahí. La gente tiene la capacidad de detectar cuando hay un momento crítico, cuando hay un momento difícil, cuando es capaz de decir este es el momento de nosotros de dar un paso adelante y de ser capaz de mantener la calma, la tranquilidad, la serenidad, en momentos difíciles donde nos hemos dado cuenta de lo imprescindible que son algunos sectores, nos hemos dado cuenta de lo imprescindible que son algunos sectores, nos hemos dado cuenta de lo que significa estar incomunicados, que era uno de los principales problemas que asumíamos ese día por la mañana, la incomunicación, no solamente la incomunicación para ver cómo estaba nuestra gente, sino la incomunicación sobre todo para los que somos dirigentes políticos, somos responsables públicos, de no poder comunicarnos con la gente, de no poder decirle a la gente nada, ni siquiera una información para darle un poco de aliento, un poco de calma y un poco de paz, ¿no? Ese era uno de los problemas. Después teníamos otros muchos problemas que teníamos que controlar, las cuestiones de histeria, las cuestiones de que la gente le entrara en psicosis por aquello de que se acabaran las baterías, la noche, el día siguiente, bueno, cosas que todos sabéis. Y por lo tanto yo creo que hemos sacado este tema adelante, independientemente de buscar las causas, independientemente de que hay que dejar a las estructuras técnicas y no precipitarnos en ninguna conclusión o en ninguna reflexión o en ningún tipo de precipitación, independientemente de eso, pero sí es verdad que yo quería resaltar en este comienzo de esta breve reflexión, pues lo que significa ser español, tener la capacidad de resolver problemas, de que esa es la fortaleza de un país, ser capaz de resolver los problemas y te caes y te levantas. En segundo lugar, a todos los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas que volvieron, insisto, a estar a la altura en esas horas difíciles. Pasamos en 8 horas de la nada al todo nuevamente y a una normalización en tiempo récord que hace que estos días o estas horas serán recordadas para siempre en nuestro país. Bueno, yo vengo, como bien decía Antonio Pulido, a hacer un poco balance, a contar líneas estratégicas, a contar líneas generales, a contaros un poco por dónde vamos a ir en los próximos meses y dónde vamos a ir en el segundo ecuador de la legislatura en el ámbito provincial. La provincia de Sevilla, yo cumplo 2 años ahora como presidente de la Diputación de Sevilla, estoy contento, estoy razonablemente satisfecho, estoy ilusionado. Tenemos proyectos de presente, pero tenemos proyectos de futuro. Yo creo que todo lo que no sea situar, por supuesto, la gestión del día a día no nos hace llegar a nada, pero aquel político que se preste y que se precie de intentar ser algo de estadista en sus reflexiones, tiene que mirar al 2030, tiene que mirar un poco más allá de dónde quiere que esté Sevilla dentro de toda la comunidad autónoma, dentro de Andalucía, en el año 2030 y en el año 2035. Yo en estos 2 años me he dado cuenta perfectamente de que la Diputación Provincial de Sevilla, que maneja 600 millones de euros todos los años, 1.800.000 euros prácticamente cada día, 2.000 trabajadores, 106 pueblos, 1.500 kilómetros de carretera, 2 millones de habitantes en la provincia, 700.000 en la capital y 1.300.000 en la provincia, me he dado cuenta que la Diputación es uno de los principales actores de esta provincia, por no decir el que más. Es un motor, es una palanca. Hemos intentado ser útiles y la palabra en política útil es la palabra sobre la que se circunscribe prácticamente todo, porque la utilidad en el ámbito político está en tener la capacidad de resolver los problemas de la gente. La política tiene credibilidad, la política tiene capacidad de llegar y tiene esa valoración positiva de los ciudadanos y ciudadanas si somos útiles. Y somos útiles cuando tenemos la capacidad de resolver los problemas de la gente. Yo le pedí al equipo, como he hecho siempre con todos mis equipos, le pedí al equipo de gobierno de la Diputación, toda la gente de los distintos territorios, le pedí que reflexionaran, que pensaran, que innovaran, que no le tuvieran miedo a los cambios, que aquellos programas que funcionaban bien habría que reforzarlos y aquellos que en la evaluación que se hiciera no funcionaran, pues evidentemente tendrían que ser sustituidos sin generar
ningún tipo de problema y sin tener ningún tipo de nostalgia o de menoscabo. Hoy la Diputación está funcionando, hoy la Diputación Provincial de Sevilla resuelve problemas, hoy somos útiles. Es verdad que estamos más cerca de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que verdaderamente justifican la razón de ser de la Diputación. Y lo digo nuevamente alto y claro, si las diputaciones provinciales no existiesen, habría que inventarlas, porque alguien tendría que hacer las funciones que hace la Diputación de Sevilla. Le podemos cambiar las diputaciones, le podemos cambiar el nombre, podemos desviar competencias, podemos hacer lo que queramos, pero las funciones que hoy por hoy hacen las diputaciones provinciales, alguien las tiene que hacer. Y evidentemente son las diputaciones como gobiernos intermedios, como esos gobiernos entre lo local, lo autonómico y lo estatal, quien hacen esas funciones de manera eficaz y eficiente. Además, no solamente por eso, sino porque el propio título 8º de la Constitución consagra a la provincia como uno de los ámbitos territoriales del Estado y, por lo tanto, la provincia que está instaurada en ese título 8º de la Constitución tiene que tener un gobierno y ese es el gobierno provincial. Por lo tanto, ser decentes, ser trabajadores, ser cercanos, no hay más fórmula. La gente que nos pregunta, a los que llevamos muchos años en esto, cuál es la fórmula, yo la resumiría en esas 4 grandes líneas: ser útiles, ser decentes, ser trabajadores y ser cercanos. Esa es la clave del éxito de la política, no hay más. No hay más. Con esos condimentos, da igual que te dediques a la política local, que te dediques a la política autonómica, que te dediques a gobernar una consejería, a gobernar un ministerio. Si llevas a cabo esas 4 grandes reglas, triunfas seguro y tienes la capacidad de estar a la altura de lo que la gente nos pide. Quiero en ese sentido también reivindicar hoy aquí, alto y claro, que estamos absolutamente de acuerdo del ámbito de lo local en un proyecto y en un proceso de renovación y de reestructuración de lo que es la financiación autonómica. No puede ser de otra manera, un sistema que está obsoleto, un sistema que se ha quedado desactualizado, pero también tenemos que decir alto y claro que es imposible abordar en este país el debate de la financiación autonómica. Se quedará cojo si no lleva aparejado un debate profundo, un debate serio, responsable, que no se ha hecho nunca desde hace 40 años sobre el tema de la financiación local. Es imposible desgajar un debate del otro. Hay que poner a lo local, hay que poner lo municipal en el centro de todas las decisiones. No en vano, no hay administración mejor valorada, no hay administración que en ningún estudio, en ninguna encuesta, en ningún estudio demoscópico, en ningún espacio en el que se le preguntan a los ciudadanos, siempre son los ayuntamientos, siempre son los alcaldes y las alcaldesas los mejor parados en esas reflexiones, en esa sensación de cercanía, por aquello de ventanilla única. Los alcaldes y las alcaldesas son los políticos mejor valorados y las administraciones mejor valoradas por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y por lo tanto, eso tiene que significar algo. Eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto del trabajo, fruto del conocimiento de los problemas, fruto de la cercanía y sobre todo fruto de muchos años de dedicación sensata y de dedicación sincera. Y por lo tanto quiero reivindicar la financiación local y sobre todo poner de una vez por todas como poder del Estado, al igual que la administración autonómica o la administración general del Estado, lo que significa el municipalismo. No con tutelajes, no con intervenciones, no con la sensación que históricamente ha habido de que los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas son como menores de edad a los que hay que estar tutelando, sino como poder del Estado de igual a igual, de tú a tú, porque así lo consagra la Constitución que todos nos dimos. Esa es la realidad. Bueno, en ese sentido son 3 grandes objetivos. 3 grandes objetivos lo que vamos a poner en marcha, lo que hemos sembrado en estos 2 años para poner en marcha y para que vea la luz de manera absolutamente determinante en lo que queda de legislatura, que queda lo mejor que queda son estos 2 años y vamos a ver importantes frutos. Son 3 grandes objetivos los que la Diputación se traza. El primero es estar al lado de los ayuntamientos en su día a día, desde ese reconocimiento de la autonomía municipal y poniendo recursos. Los ayuntamientos tienen ahora planes importantes, hemos puesto 200 millones de euros en estos 2 años a través del Plan 107 y del Plan Más Sevilla. Y anuncio que próximamente, en el pleno del 16 de mayo, la Diputación pondrá un nuevo plan, que será el Sevilla 2030, con esa visión a 2030, en el cual vamos a sumarle a los presupuestos que aprobamos conjuntamente con Andalucía en el final del año pasado, para este año 2025, en ese Sevilla 2030 vamos a sumarle 140 millones de euros más. Somos cumplidores,
hemos cumplido con la estabilidad económica, sabemos que tenemos que acometer las reglas fiscales, estamos sometidos a ellas, pero aún así nuestros planes económicos financieros, como hemos sido cumplidores y hemos hecho las cosas bien, nos permite una inversión de 140 millones de euros extra, que lo vamos a incorporar en una gran modificación presupuestaria que haremos, insisto, el 16 de mayo y que va destinada al 100% en el apoyo nuevamente a los ayuntamientos en 10 grandes líneas que ahora brevemente intentaré desglosar. Por lo tanto, los ayuntamientos son la pieza angular sobre la que gira la Diputación Provincial de Sevilla. En segundo lugar, las políticas que yo le llamo las políticas de costura, las políticas supramunicipales, las políticas de emergencia, bomberos, agua, residuos, energía, transporte, esas políticas que cosen. Por eso le llamo políticas de costura, esas políticas que tienen la posibilidad de unir territorios. Esas políticas que son las que posibilitan la cohesión social y la cohesión territorial y que posibilitan que Sevilla sea, independientemente de dónde vivas, en el vivas donde vivas, te permite tener la posibilidad de vivir con unos servicios públicos y con unas condiciones dignas. Ese es el principal reto demográfico, ese es el principal acicate que nos lleva a que las distintas realidades de Sevilla, desde esas políticas de costura, son capaces de fusionarse. Las políticas de la capital, las políticas del área metropolitana de Sevilla, que crece como nadie y que se ha convertido en una de las áreas metropolitanas más importantes de España, entre las 3 primeras seguro, y después el resto de zonas de Sevilla que necesitan, como siempre, esa discriminación positiva para intentar estar en la vanguardia, para intentar estar en ese proyecto global que significa Sevilla en su conjunto. Y en tercer lugar también hemos intentado en estos años las políticas propias de la Diputación. Yo llegué y quería que la Diputación fuera transparente o más transparente, que fuera más cercana, que fuera más identificada, que fuera más reconocida y hemos intentado también dotarla de personalidad. Dotarla de personalidad, la llegada de un nuevo presidente, la llegada de un nuevo equipo, la llegada de una nueva imagen más moderna, más cercana, para que de la misma manera que yo me he convencido de que las diputaciones son fundamentales, quería que todos los sevillanos y sevillanas, cuando pasen por la puerta de Menéndez Pelayo, digan: aquí hay una institución que ayuda a la gente a avanzar y que ayuda a los territorios a poder crecer. Municipios, políticas de costura e identidad propia por parte de la propia, en este caso, de la Diputación. Decía que van a ser 140 millones de euros nuevos, con varios planes muy importantes en los que sí le vamos a exigir un nivel de implicación importante a los territorios. No va a haber esos 140 millones, van a tener 10 líneas, pero no van a ser como el Más Sevilla o el 107 de reparto en función de la población, sino que le vamos a pedir un esfuerzo a los municipios en la concurrencia competitiva. Vamos a poner 50 millones de euros para los pueblos de menos de 20.000 habitantes para poder completar los proyectos que hasta ahora no han podido hacer, terminación de pabellones, terminación de teatros, terminación de infraestructuras hidráulicas, es decir, terminación de casas consistoriales. Vamos a poner 50 millones de euros para que los municipios de menos de 20.000 habitantes tengan recursos económicos a través de esos proyectos que vamos a abrir muy pronto para poder construir los proyectos que siempre soñaron y que por razones económicas de distribución poblacional no han podido tener. Aquí discriminamos positivamente a los más pequeños, discriminamos positivamente a esos que no tienen tanto músculo, que no tienen tanta fuerza, que no tienen tanta capacidad económica de poder hacer sus proyectos. En segundo lugar, hablaba de los 50 millones, en segundo lugar, vamos a hacer una apuesta decidida desde la Diputación por la vivienda pública. Por la vivienda pública y por la vivienda pública en alquiler. Es el programa estrella. La Diputación va a movilizar en los próximos 3-4 años casi 250 millones de euros para construir vivienda en alquiler en los pueblos, poniendo esos recursos a disposición de los ayuntamientos para que sean ellos los que la hagan. 100 millones directos en este caso de la Diputación en 4 años. Y los otros 150 millones de euros, pues evidentemente ya he hablado con la ministra Isabel Rodríguez y ha mostrado su predisposición a colaborar incorporando recursos. Vamos a hablar con los ayuntamientos que tendrán que hacer un esfuerzo también. Vamos a hablar con el sector privado para ver cómo somos capaces de incorporarlo en este nuevo proyecto. Hablaremos con la banca, a la cual necesitamos también. Y, por supuesto, nuevamente llamaré a las puertas de San Telmo. Hace un año fui a ver al presidente de la Junta. Le presenté un documento que se llamaba Sevilla de 10, con los 10 grandes retos que a mi modo de ver y de mi equipo tenía Sevilla,
y voy a cumplir el aniversario sin respuesta. No he tenido respuesta sobre ese documento, pero yo, que he practicado en estos años la lealtad institucional sincera, desde manos tendidas a todos y cada uno de los gobiernos, porque soy de los que piensa que siempre los ciudadanos son lo primero, volveré a llamar en este caso al presidente de la Junta, a la Consejería, para que se incorpore a este gran proyecto de vivienda pública en Sevilla. ¿Y cuáles son las condiciones de este nuevo proyecto de vivienda? Ahora vamos a poner 30 millones, he hablado de 100 millones en los próximos 4 años. En esta modificación presupuestaria, en este pleno de 16 de mayo, ponemos 30 millones de euros. 30 millones de euros para construir vivienda en alquiler, vivienda pública, vivienda para esos sectores que se nos están quedando fuera del mercado, que están llamando a las puertas de los ayuntamientos, que nos están diciendo en todos los estudios de opinión que el principal problema que tiene este país es la vivienda. Y vivienda que va a tener varias condiciones. La primera, estamos terminando de perfilarla, pero ya adelanto algunas cosas. Viviendas en alquiler que no se podrán desclasificar antes de los 20 años y viviendas que tendrán un tope de 350 euros el alquiler. Eso es una VPO. Yo he venido aquí a esta tribuna y he puesto en cuestión que una VPO en Sevilla podría costar, con los incrementos de los módulos, en torno a 350.000 euros. No discuto que el coste de la vivienda sea ese. No discuto que el suelo haya costado una barbaridad. No discuto la valorización que ese producto tenga. No lo discuto, pero no vengo aquí a decir eso. Discuto que eso se llame VPO. Eso no es una VPO. Y yo quiero desde Sevilla tener la capacidad desde la Diputación de enseñarle a toda Andalucía, y si me apuran a toda España, lo que desde el punto de vista de un gobernante que quiere ser un digno representante de lo local, es hoy por hoy una VPO. Y vamos a poner esos 250 millones, 100 directos de la Diputación en 4 años, para construir en torno a 2.000 viviendas públicas. 2.000 viviendas públicas, donde en la provincia, donde le vamos a financiar a los ayuntamientos el 50% del coste. Si aquel ayuntamiento que venga con un proyecto de 15, de 20, de 25 viviendas en alquiler para sus vecinos vulnerables del registro de demandantes de vivienda que se comprometan a 350 euros el alquiler máximo, le vamos a financiar el 50% de la promoción en 4 anualidades para que vayan asimilando, para que vayan pudiendo construir el proyecto. Y el otro 50%, pues hay muchas vías. ¿Es compatible estas subvenciones con las que dé el Gobierno? Sí. Con lo cual, los listos conseguirán el otro 50% por la vía que estamos hablando. ¿Es posible ir al crédito en una parte? Sí. ¿Es posible que los ayuntamientos utilicen sus remanentes? Sí. Cada uno tendrá su fórmula. ¿Es posible que el privado se incorpore en ese otro 50%? Es posible. Siempre y cuando se respete que las viviendas son en alquiler por 20 años, que los inquilinos tienen que salir del registro de demandantes de vivienda, que siempre serán viviendas públicas y que el alquiler que se le cobra a la gente es de 350 euros máximo. Así, ningún problema, lo incorporamos. Con lo cual, ese es uno de los grandes modelos, un modelo que va a ser de éxito, que ya hay municipios y que hay territorios que lo están llevando a cabo y que lo están aplicando, y que vamos a intentar, pues, poner la vivienda en el debate. Poner la vivienda en el debate para que de la misma manera que nadie discute cuando hay que construir un centro de salud, o cuando hay que construir un colegio, o cuando hay que construir un parque, o que cuando hay que construir una carretera, una calle, nadie pone duda de que eso se tiene que financiar con dinero público, pues yo quiero situar las prioridades, o una de las grandes prioridades, en el tema de la vivienda, para que igual que se construye un colegio, se puedan construir viviendas públicas. Porque la sociedad o avanza de manera equilibrada o no avanzará. Ese será uno de los proyectos estrella en materia de vivienda, de la misma manera que ya le anuncio que ya están los primeros documentos del cortijo de cuartos en las oficinas, en los despachos, en las mesas de la gerencia de urbanismo. Ya está. Tuve una reunión con el alcalde. Este es un proyecto estratégico para Sevilla. Veo aquí a Juan Aguilera y a toda la gente de GAESCO. Ellos saben que lo hemos hablado, que vamos a compartir este proyecto, pero que es un proyecto que es una gran oportunidad. Es la gran oportunidad del barrio joven, la gran oportunidad para construir el gran barrio joven de Sevilla. 6.000 viviendas, de las cuales 3.000 serán públicas, con un formato que pretendo que sea similar a este que acabo de contar, que pretendo llevar y que pretendemos llevar a toda la provincia de Sevilla. Es la gran oportunidad del barrio de Bellavista para poder ser un gran barrio también de primera y poder tener las dotaciones
que hagan que pueda gozar de modernidad y de servicios de primer nivel. Con lo cual, esos serán los dos grandes proyectos en materia de vivienda. Estamos viendo alguna otra cuestión, pero está todavía en escenarios primitivos y no me voy a arriesgar, aquí que hay muchos periodistas y hay mucha prensa, a dar titulares si no estoy seguro. Un político comparece cuando tiene cosas que contar. Un político comparece cuando tiene cosas que decir y cuando, sobre todo, tiene certeza que lo que está diciendo tiene después la capacidad de poder cumplirlo. Con lo cual, vivienda en alquiler, entre 2.000 y 2.500 viviendas, pedirle a los ayuntamientos que prioricen también en las viviendas, porque nosotros lo vamos a hacer en ese plan cuatrienal que nos va a permitir llegar a todos los lugares donde haya más demanda de vivienda, como puede ser el área metropolitana, pero que no tenemos ningún problema. Si el alcalde del Castillo de las Guardas, que no lo he visto por aquí a Gonzalo, está aquí Gonzalo, ya te estaba poniendo falta yo a ti, Gonzalo. No tengo ningún problema porque el alcalde del Castillo de las Guardas, que conoce este proyecto, me ha dicho quiero hacer 4 viviendas en alquiler para los jóvenes del Castillo. Lo haremos también. Dentro de ese programa tenemos la capacidad de poder llegar a eso. Eso y Cortijo de Cuarto serán los buques insignia de estos 2 años de legislatura para intentar poner las bases de una Sevilla en la que todo el mundo crezca. Todo el mundo crezca. El que tenga medios, el que tenga recursos y pueda hacerlo de manera absolutamente autónoma, perfectamente, y aquellos a los que haya que discriminar positivamente, estaremos ahí. Quiero hablaros del agua, importante. Hemos tenido algunas consecuencias también con las inundaciones, con el temporal tan maravillosamente que hemos tenido, que nos ha permitido ahora pues tener los pantanos al 100%. El tema del agua será también algo fundamental y ha llegado el momento de 2 cosas. Primero, una vez que los pantanos están llenos, hay que prepararse para las nuevas sequías. Dicen que las épocas en las que tenemos agua tenemos que prepararnos para cuando no la tengamos, eso dicen los expertos y por lo tanto ha llegado el momento de prepararnos para ello. Y en segundo lugar, ha llegado el momento de poner un plan para la optimización del tema del agua a todos los niveles. En ese sentido vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir trabajando en esas funciones de los sistemas, vamos a intentar que no haya un pueblo que no tenga agua de calidad. Aspiro a que Alanís tenga la misma calidad de agua que pueda haber en cualquier barrio del área metropolitana de Sevilla, tanto en calidad como en precio. Y en eso, por supuesto, hay que felicitar también el enorme trabajo hecho por la Confederación Hidrográfica, que ha permitido pues que hoy por hoy tengamos los pantanos, tengamos a una Sevilla, que es cuenca del Guadalquivir, la tengamos en unas condiciones dignas para afrontar el futuro. Hay que mirar los regadíos, hay que hablar de los terciarios para la recuperación de parte del agua depurada. Es decir, ha llegado el momento de pararnos a hacer una verdadera planificación, tanto en lo local, en lo comarcal y en todos los ámbitos del desarrollo económico también, donde el agua juega un papel fundamental, para prepararnos para que cuando volvamos a tener problemas, que los volveremos a tener por aquello de los ciclos hídricos, estemos mejor preparados y hayamos hecho los deberes y la planificación para poder abordarlo. Quiero anunciaros también que nosotros sí vamos a hacer los deberes en nuestra red de carreteras. Vamos a invertir en los próximos 3 años 40 millones de euros en el mantenimiento de las carreteras de la provincia, las que ponen la S y la E. En la provincia hay 2 tipos de carreteras. Unas que ponen S y E, 1.500 kilómetros, que son nuestros, que en la mayoría de los casos están razonablemente bien porque nunca las hemos dejado y a la que le vamos a meter 40 millones de euros más. Y después hay otras carreteras que están con el cuadrito verde que pone A. Esas no son nuestras. Esas son de la Junta de Andalucía y por lo tanto la responsabilidad del mantenimiento de esas carreteras es de la Junta de Andalucía. Era uno de mis planes del Sevilla de 10. Fui a ver al presidente de la Junta para decirle, voy a poner 40 millones de euros. Pon otros 40, hacemos un plan a 80 millones de euros y hacemos un gran plan comarcal de carreteras. Parece lógico, ¿verdad? Parece sencillo, parece coherente. Yo voy a poner los 40 millones de euros, lo sabe la diputada, lo sabe el director de área que están aquí, para en estos 3 años poder acometer un proceso en el que vamos a llegar a 200 kilómetros de carretera. La Diputación tiene 1.500 kilómetros, vamos a renovar en torno a 200 kilómetros de carretera en este tiempo, con aproximadamente 70 obras que vamos a ir contando poco a poco, que vamos a ir haciendo poco a poco para poner esa política de costura al máximo nivel. Vamos a invertir en seguridad, en materia de prevención y extinción de incendios. Pretendo construir, algún compañero que hay por aquí me ha escuchado alguna que otra vez, que yo quería construir desde la gestión una de las mejores, si no la mejor Diputación Provincial de Sevilla. Y quiero de verdad deciros que vamos a poner todos los esfuerzos en el consorcio provincial.
de bomberos. Este año inauguraremos 2 parques nuevos de bomberos, el de Morón y el de Carmona, y estamos redactando los proyectos para otros 2 parques de bomberos nuevos, modernos, en Estepa y en Utrera. Vamos a crecer, va a crecer la plantilla de bomberos en la provincia, vamos a seguir manteniendo los máximos recursos posibles para intentar que tengamos seguridad y para que podamos estar orgullosos de ese servicio de prevención y extinción de incendios. Vamos a meter dinero en los pueblos para temas de vehículos, vamos a meter dinero en los pueblos para temas de asistencia técnica, es decir, vamos a hacer muchos proyectos en los territorios para intentar que la gente esté a tope. Y vamos a hacer de la cultura uno de nuestros grandes buques insignia. Vamos a incorporar, yo quiero crear adicción a la cultura. Quiero que la gente sea adicta a la cultura. Normalmente el verbo adicción es un verbo que se ve con cierto pesimismo y con cierta negatividad, excepto cuando podemos hablar de adicción a la cultura. La cultura crea gente libre y crea gente buena. Crea gente libre porque permite que la gente desarrolle el pensamiento crítico, que es fundamental, que la gente tenga pensamiento crítico y propio, y la cultura es el vehículo o uno de los grandes vehículos que nos permiten crear ese pensamiento crítico. Por lo tanto, crea personas críticas, crea gente con capacidad, con talento, con desarrollo, y después crea gente buena, porque transmite valores y principios. Eso significa que vamos a invertir dentro de ese concepto de hombres libres, hombres y mujeres libres, hombres y mujeres mejores. Vamos a invertir en este plan al que me refería 20 millones de euros. Planteo que al año 2030 todos los pueblos de la provincia de Sevilla tengan un teatro. Todos los pueblos de la provincia de Sevilla. Y estos 20 millones van a permitir que los pueblos de Sevilla, los de más de 10.000 habitantes en esta primera etapa, puedan construir sus teatros. Hay pueblos todavía donde no tenemos la posibilidad, tenemos algunas salas escénicas, pero el objetivo es que a 2030 todos los pueblos de Sevilla tengan un teatro y empezamos con estos 20 millones de euros. De la misma forma que vamos a seguir poniendo dinero para que los pueblos programen cultura. 6 millones de euros que vamos a otorgar antes de mitad de año para que todos los pueblos, ahí sí con concurrencia no competitiva, cada pueblo recibirá sus recursos económicos para que haya programación cultural en todos y cada uno de los municipios de Sevilla. Y pretendo dentro del ámbito de la cultura, aparte de nuestra programación propia, vamos a tener una bienal provincial, la hemos tenido, pero una bienal provincial que se va a llamar El Duende. Vamos a llevar espectáculos flamencos a 15 pueblos de la provincia, el Metrópolis, el patio de la Diputación, bueno, todos esos programas, pero me quiero detener también en una partida muy importante que para mí es fundamental, de 1 millón de euros que vamos a incorporar para memoria democrática. Vamos a intentar con ese 1 millón de euros sacar una convocatoria para poder ayudar a los ayuntamientos, para ponernos a su disposición, para que no quede ninguna fosa en Sevilla. Mi compromiso con el secretario de Estado, estoy esperando que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta digan cuándo, dónde y cómo firmamos el acuerdo de la fosa monumento, la fosa de la indignidad desde el punto de vista de la memoria democrática, y yo quiero complementar este proyecto para que en todos los municipios de la provincia, con ese 1 millón de euros, donde haya una fosa en la que queden todavía gente represaliada por la guerra civil, gente represaliada por el golpe de Estado, podamos darle dignidad. Desde la justicia, desde la dignidad, no desde ningún ajuste de cuentas, porque no va de esto eso. Va de dignidad y va de que la gente que tiene todavía desaparecido, que tiene a su ser querido en una fosa, pues se le dé la dignidad. No quiero oír más que hay una tapia en el cementerio de no sé dónde que se supone que hay una fosa, o el pueblo tal que al lado de la tapia. Hay que hacerlo. Vamos a poner en ese ámbito de la cultura, en ese ámbito de la memoria democrática, ese 1 millón de euros para que esto deje de ser leyenda urbana y para que esto deje de ser un gran tabú en ese sentido y podamos no estar todos los días hablando de esto y terminar de una vez por todas con esa indignidad que supuso el año 36 y la guerra civil. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, como decía hace un momento. Vamos a trabajar el desarrollo económico. Yo creo que Sevilla está ante su gran oportunidad. Cuando hablo de 2030 es que me imagino la Sevilla del 2030. Me imagino una Sevilla con una S40 terminada, me imagino una Sevilla con nuevas líneas de metro, me imagino una Sevilla con conexiones de cercanía, con conexión con el aeropuerto, con buenas conexiones, con buenas comunicaciones. Esa es la Sevilla que yo me imagino. La Sevilla de las áreas de oportunidad. La Sevilla que no discrimina ningún sector.
que tiene la capacidad de poner en valor al sector agroalimentario allí donde esté. Esta semana he tenido la oportunidad de estar en Los Palacios con el tema del tomate o en La Rinconada con el tema de la patata, pero también he tenido la oportunidad de estar en la Agencia Aeroespacial. Y ninguno de los dos sectores son más importantes que otros. Ninguno. Para nosotros son todos fundamentales. Es importante el sector agroalimentario, es importante el sector logístico, es importante la agricultura, es importante el sector aeroespacial. Es muy importante a mayores del debate de la paz. Y cuando digo del debate de la paz, en este caso paz con Z, a mayores de ese debate, Sevilla va a tener una gran oportunidad porque somos un referente en el mundo de la defensa y en el mundo de la creación de empleo y el desarrollo económico en la industria de defensa sevillana. Por eso FEDEME tiene todo mi apoyo y va a tener todo el apoyo de esta casa, de la Diputación Provincial, para poder llegar a poder desarrollar y a poder aprovecharnos más allá del debate de la paz, que a mí me gustaría no tener que fabricar tanques, no tener que fabricar carros de combate. Todo este debate lo abordamos otro día si queréis. Pero dentro de que ese es un debate que se nos escapa y un debate que hoy por hoy, más después de lo ocurrido y de la situación que está habiendo a nivel general con el presidente Trump, es más que necesario y España, Andalucía y Sevilla tienen que estar preparados para aprovechar esta oportunidad de poder recomponer y poder sacar provecho también en materia de desarrollo económico y empleo de lo que va a significar todo este asunto. Bueno, voy avanzando en más cosas y muy rápido ya. Vamos a plantear un plan propio de patrimonio. Una de las grandes cosas que me he dado cuenta en estos meses en la Diputación, en estos años, es que hemos metido mucho dinero en los pueblos, pero el patrimonio propio de la Diputación se ha quedado un poco obsoleto. Hay que terminar de una vez por todas San Luis de los Franceses, hay que renovar Pino Montano, hay que invertir en Miraflores. Vamos a invertir también a 8 o 10 años en el patrimonio de la propia Diputación de Sevilla para tenerlo en perfecto estado de revista. Tenemos que avanzar en materia de residuos con la Junta también en algunos ámbitos para plantear ese impuesto de residuos, en qué se lo van a gastar, ese impuesto que estamos pagando. Necesitamos saber cuál es el plan para ver cómo y de qué manera lo vamos a invertir y cómo lo vamos a plantear. Y por ir terminando, me quedaré con dos cosas más. Una, el talento de Sevilla es la clave. Sabéis que no quiero que se pierda ni un ápice de talento. Cuando el talento de un chaval joven o una chica joven se pierde, no se pierde para él, se pierde para toda la sociedad. Cuando alguien de Guadalcanal, por razones económicas, no puede estudiar en la universidad pública, que es la que yo creo, estoy preocupado por la proliferación de universidades privadas. Creo que era más sensato meterle recursos a la UPO y meterle más recursos a la Universidad de Sevilla porque tienen margen de crecimiento y la universidad es un instrumento de igualdad y por lo tanto desde la opción política que yo represento, los servicios públicos de primera necesidad, sanidad, educación, tienen que tener un componente público absolutamente preponderante, pero cuando un chico de Alanís, por razones económicas, no puede venir a estudiar, porque no tiene capacidad, le cuesta más a un chico de Alanís que a un chico de Sevilla estudiar, tiene que haber ese concepto de discriminación positiva. Hemos este año otorgado 107 becas ya a chavales que tienen una distancia a Sevilla de torno a 50 kilómetros, becas de hasta 4.000 euros para el alojamiento, para que un chico no tenga que dejar de estudiar o no pueda desarrollar su talento porque no pueda ir y venir todos los días a su municipio. Y vamos a meter este año en torno a 300 becas. 300 becas de 4.000 euros cada una. No hay parangón de ninguna institución que ponga 4.000 euros de una beca para que una persona que vive en Pedrera pues, y que se haya quedado fuera de alguna de las residencias públicas que tenemos en la ciudad, pues no podemos permitirnos que ese chico deje de estudiar porque se pierde el talento para él y para nosotros. Cuando el talento se queda en el camino, el talento se pierde un médico, se pierde un científico, se pierde un ingeniero. Y ese ingeniero no se pierde para él solo, se pierde para lo que significa el concepto global de la sociedad. Fueron los investigadores y la ciencia los que nos salvaron de la pandemia, no lo olvidemos. Todos fuimos esenciales. Todo el mundo jugó un papel importante, pero sin la investigación, sin la ciencia, sin la innovación, sin esos científicos de bata que en 9 meses fueron capaces de sacar una vacuna y ponérnosla,
seguramente yo hoy no estaría aquí y posiblemente vosotros hoy tampoco. Con lo cual hay que proteger el talento. Y la mejor forma de proteger el talento es dándole a la gente facilidades para que puedan estudiar. Termino hablando de que hemos metido también 6 millones de euros en el virus del Nilo. Sabéis que aquí tengo una importante discrepancia con la Junta de Andalucía, muy importante. Yo creo que el tema del virus del Nilo es un tema claro, absolutamente claro, de competencia de la Junta de Andalucía, porque es un problema de salud pública. No sé qué tiene que pasar para que algo tan sensato como esto, o algo tan claro como esto, sea determinado o que sea algo de competencia autonómica en el sentido de considerarlo de salud pública. Primero, porque afecta a varias provincias. Segundo, porque afecta a varios territorios. Y tercero, porque está muriendo gente. Porque está muriendo gente. Esto no es una plaga de cucaracha, que es más o menos el concepto que la Junta de Andalucía tiene del virus del Nilo. Esto es una plaga de cucaracha que tiene que resolver cada ayuntamiento. Esto no es así. Pero como en ese debate jurídico hoy judicializado seguimos avanzando y el secretario de la Diputación, que lo he visto por aquí también a Fernando, y los servicios jurídicos de la Casa me dan alas para seguir trabajando de que esto no sea un tema de competencia local, municipal, sino que sea un tema de competencia autonómica, nosotros no vamos a dejar abandonada a la gente. Y hemos puesto 6 millones de euros para este año sí, empezar con casi 5 meses de antelación para intentar por todos los medios minimizar o aminorar las consecuencias del virus del Nilo para la población, fundamentalmente del entorno de los arrozales de Doñana y del Bajo de Guadalquivir. Muchos asuntos, muchos temas, mucha ilusión, muchas ganas, las ideas frescas, elevándonos, pensando en la G de gestión, por supuesto, del día a día, pero intentando pensar y con optimismo de que hay una Sevilla esperándonos y que si todos y cada uno de nosotros somos capaces de desarrollarla, si todas y cada una de las administraciones ponen lo que tienen que poner, podemos tener una foto de ese 2030 con todas esas infraestructuras, con todo este talento, con toda la capacidad de desarrollo que tenemos desde la colaboración público-privada, lo público creando condiciones, lo privado arriesgando, poniendo recursos y una vez que gana dinero, lo público te dice, has ganado dinero, tienes beneficio, darle una parte a la sociedad y así generamos un concepto que a mí me encanta que se llama el de la economía circular, pero social. Que es que lo público inyecta dinero en la economía lo mueve, el privado gana y una vez que ha ganado dinero, una parte de eso se le vuelve a inyectar a la economía para ese concepto de economía social circular en el que o avanzamos todos o la sociedad no puede seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ha hecho un repaso de aquellas cosas que quedan por hacer, aquellas que se han podido hacer en estos 2 años. Quedan 2 años de legislatura, queda media legislatura, mucho camino. Ha hecho referencia a ese plan 2030. Es la Gran Sevilla que usted imaginaba al principio de legislatura cuando hablaba de esa área metropolitana que quería impulsar. ¿Se está desarrollando tal como preveía? ¿Estamos en el camino? Bueno, vamos a ver, el área metropolitana de Sevilla o la Gran Sevilla, yo siempre he dicho que el problema de la Gran Sevilla es que en su día, cuando a principios del 2000 empezamos a hablar de Gran Sevilla, yo creo que ahí el déficit fue de los políticos. No fuimos capaces de explicar qué era esto de la Gran Sevilla, si era una diputación metropolitana y hubo una parte de falta de explicación que provocó que todo el mundo entendiera que lo que estábamos buscando era más o menos crear otro estamento. Y no era así, ¿no? La Gran Sevilla existe porque existe un ciudadano metropolitano. El ciudadano en el ámbito del área metropolitana de Sevilla ha ido por delante de los políticos y de las instituciones. Ha ido por delante. La gente vive donde puede, la gente trabaja donde cree o donde le sale, donde tiene una oportunidad, la gente se mueve por ocio y, por lo tanto, existe hoy un hecho metropolitano que justifica la intencionalidad de generar un área metropolitana en Sevilla, que ya existe desde el punto de vista funcional, pero hay que seguir articulando desde el punto de vista de la colaboración. El Aljarafe sevillano es un maravilloso ejemplo porque te metes en el Aljarafe sevillano y tienes que ir preguntando en qué pueblo está, porque hay pueblos que colindan calle con calle, ¿no? Donde la colaboración es absoluta. Vamos, yo creo que el área metropolitana de Sevilla tiene que desarrollarse de 3 formas. La primera, evidentemente las infraestructuras. Y yo tengo que poner en valor, y lo tengo que decir, lo he dicho abiertamente, de que hay un gobierno de España que ha sacado del cajón
todo lo relativo a la infraestructura más importante que Sevilla va a tener y que es tan necesaria como la S40. La S40 será en el 2030, 2032, las infraestructuras tardan su tiempo, pero afortunadamente ese proyecto está vivo y existe un compromiso fundamental, con lo cual el área metropolitana va a quedar articulada por esa Gran Sevilla y por esa infraestructura que significa la S40, bueno, que significa el metro en Sevilla, que también es verdad que otra de las cosas que hemos puesto en valor siempre es que en Sevilla solamente hay metro cuando gobierna el PSOE en Madrid. Pues la primera fase con Zapatero y esta fase con el presidente Sánchez. Parece que nunca pasa nada cuando gobierna la derecha en este país. Es decir, hay gente que me pregunta por la tuneladora o por el puente de la S40, hay gente que me pregunta por esto y yo digo, oye, este debate hubiera sido muy sencillo. Si los 7 años de Rajoy hubiera hecho el túnel, pues nos hubiéramos ahorrado el debate, pero es que en los 7 años no hubo un kilómetro, no hubo un solo kilómetro por parte del gobierno del PP de desarrollo de la S40. Con lo cual, área metropolitana sí, colaboración intermunicipal sí, pérdida de autonomía municipal por parte de los ayuntamientos no. Yo creo que se puede mantener la soberanía municipal, pero hay que colaborar mucho en servicios públicos, en servicios en residuos, en seguridad, en materia de comunicación, en materia de transporte. Hay un espacio tan grande de colaboración interadministrativa en ese sentido de los ayuntamientos, la Diputación, la propia Junta tiene mucho que decir en la concepción del área metropolitana sevillana y yo en este caso no he visto ningún gesto que me permita albergar pues ninguna esperanza de que la Junta vaya a querer desarrollarla estatutariamente o estamentalmente y por lo tanto tendremos que seguir en esos espacios de colaboración, mancomunidades, municipios entre ellos y sí, tiene razón de ser el área metropolitana, que por cierto es el único área que crece. He dicho que había 3 grandes líneas en Sevilla, capital, área metropolitana de Sevilla y el resto de Corona, las sierras, tal. Solamente en Sevilla el único área que está creciendo poblacionalmente hablando es el área metropolitana, el resto de área tiene dificultades. En algunas zonas estamos con el debate del reto demográfico, aunque Sevilla se ha hecho un muy buen trabajo de consolidación de la población al territorio. Es decir, ahí la Diputación ha jugado un papel muy importante porque hoy Sevilla, afortunadamente, no tiene ni un solo municipio con riesgo a desaparición gracias a las políticas públicas que han permitido meter muchos recursos en esos ámbitos. Con lo cual, sí a las costuras, sí al área metropolitana, sí a intentar quitarle presión también al área metropolitana, que ha recibido población de Sevilla capital y población del resto de Corona, y en ese equilibrio yo creo que está la foto de la Sevilla del 2030, con esas inversiones en infraestructura, hombre, y con el compromiso también de que la Junta ponga a Sevilla en el mapa. Ponga a Sevilla en el mapa y le dé a Sevilla lo que le corresponde, que tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo. Lo que estamos diciendo es que somos el 25% de Andalucía, somos la capital de Andalucía porque así lo dice el estatuto, no porque nos lo hayamos inventado. Pues déle usted a Sevilla lo que le corresponde y déjese de crear las 2 torres andaluzas. En ese asunto, ley de capitalidad, ¿lo ve urgente, lo ve necesario? ¿Ve que por parte del alcalde hay voluntad? Bueno, mira, en los 2 años de legislatura yo he venido aquí a hacer un balance y futuro. Yo, ya cuando uno lleva 2 años gobernando, ya se le puede ver la intencionalidad que tiene y se le puede empezar a evaluar realmente. A mayores no voy a entrar en cuestiones más del día a día de Sevilla capital, porque bueno, para eso está Antonio, que además lo hace maravillosamente bien y los pone en su sitio desde el punto de vista de aquello que dijeron y no hacen o aquello que hacen y no dijeron. Pero sí es verdad que yo creo que hay 2 grandes déficits que tiene el alcalde de Sevilla en estos 2 años. Creo que el primer gran déficit es que creo que no está defendiendo a Sevilla como se merece, con respecto al gobierno amigo de la autonomía de Andalucía. Creo que le está pudiendo más la no confrontación con la Junta que el poner en valor realmente la importancia que Sevilla tiene de Andalucía, y ahí es donde enmarco el concepto de capitalidad. Es el gran problema del alcalde de Sevilla, es decir, yo creo que no está defendiendo Sevilla como debiera. Y en segundo lugar, ha captado un concepto absolutamente demoledor, que es el concepto de la confrontación con el Gobierno de España. Ha copiado el modelo Moreno Bonilla, lo ha trasladado al ámbito de la capital para un modelo de confrontación con el Gobierno de España. Y eso es muy negativo. Las 2 cosas
son muy negativas. Después, si quiere, hablamos de los proyectos que eran nuestros y han empezado, de los condicionantes con Vox, que lo tiene cogido a la hora de los acuerdos, pero yo si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con esos dos conceptos, y que es la no defensa de Sevilla con respecto al proyecto global de Andalucía, y lo digo abiertamente, no hay más que ver los presupuestos de la comunidad autónoma para ver cómo se invierte muchísimo más en otras provincias que en Sevilla por parte de la Junta. Y eso me da mucho que pensar. Me da mucho que pensar de la verdadera intencionalidad de por qué no se invierte en Sevilla y si se invierte muchísimo, muchísimo en Málaga. Ojo, que a mí me parece muy bien todas las inversiones que se hagan en Málaga. Pero claro, cuando hay tanta diferencia de inversión entre un espacio y otro, me preocupa que haya un plan. Y normalmente, en este tipo de cosas, nada es por casualidad. Siempre hay planes. Siempre hay un objetivo. Entonces, creo que el alcalde no está defendiendo lo suficientemente bien a Sevilla, en ese sentido, y creo que la estrategia de confrontación con un gobierno de España con el que tiene que colaborar, haciendo la S40, 650 millones de euros en el metro, 50 millones de euros de inversión en el aeropuerto, 120 millones de euros en el puente del Centenario, los estudios para la conexión entre Santa Justa y San Pablo. Oye, a mí me parece que eso es una buena evaluación del desempeño para con Sevilla, ¿no? Y creo que hay un buen balance. Creo que hay un buen balance. Y en ese marco, pues creo que la capitalidad se ha metido en un cajón. La capitalidad que el Partido Socialista había puesto en el debate con Antonio Muñoz, bueno, con Juan Espada como alcalde en un principio y con Antonio Muñoz en el final de la legislatura, habían puesto encima de la mesa el debate de la capitalidad. Y hoy el debate de la capitalidad, el alcalde lo tiene en un cajón porque Moreno Bonilla se lo ha dicho. Moreno Bonilla le ha dicho, para no tener enfrentamiento en algunos espacios, oye, guarda ese proyecto, no hable más de capitalidad, igual que nunca más se supo nada de tasa turística en Sevilla. Dijo el consejero que el sector turístico de Málaga no quería tasa turística y que eso era impensable y tal y cual, y nos quedamos sin el debate de la tasa turística en Sevilla, que es súper necesario. 4 millones de turistas. 4 millones de turistas al año, en torno a 8 millones de pernoctaciones, a 2, 3 euros. Yo estuve en Palma de Mallorca hace no mucho en la conferencia de presidentes de Diputación y llegué al hotel y me dice una chica que estaba de recepcionista, me dice, la tasa turística la va a pagar ahora cuando se vaya. Y me cobraron 4,10 euros. Y cuando lo pagué, me dice la chavala, no, ya lo tiene usted pagado. Digo, no, pues vale. Pero 4,10 euros. Vamos a suponer que en Sevilla la tasa turística fueran 2 euros. Por 8 millones de pernoctaciones estaríamos hablando de 16 millones de euros finalistas para incentivar el turismo, para ayudar a los barrios que con motivo del exceso de servicios públicos en el casco histórico no están recibiendo lo que tienen que recibir, para mejorar nuestro patrimonio. Fíjate si hay debate en todo eso, pero como no queremos confrontar desde el Ayuntamiento de Sevilla con el gobierno andaluz por aquello de que es el mismo color, pues se está perdiendo Sevilla determinadas oportunidades y hay determinados debates que están encajonados y que cuando recuperemos la alcaldía de Sevilla, pues tendremos que volver a sacarlos. Ha hablado de intereses políticos, intereses partidistas. ¿Es ese buen trato a Málaga y mal trato a Sevilla? No, yo no. Ha hecho un plan, ¿no? Hay un plan. No, yo lo que digo, es que, vamos a ver, ahora se ha inaugurado, el sábado pasado es más sencillo esto, mira. El sábado pasado tuvimos la final de la Copa del Rey en Sevilla. El estadio ha quedado bien, ha quedado razonablemente bien, tal. Se han invertido unos 14 millones de euros en el estadio, que además lo han hecho empresas sevillanas, y vale, se han invertido 14 millones de euros. Se va a invertir 250 millones de euros en la Rosaleda, en el nuevo estadio del Málaga. Yo pedí que en la mejora del Estadio Olímpico de Sevilla se incorporaran dos cosas. Una, el techo, y otra, que el césped fuera, no sé cómo se llama, el césped retráctil este que te permite guardarlo para convertir aquello en un recinto. Eso da muchas oportunidades de poder utilizar el estadio para muchas cosas, no solo para el fútbol. No solo para el fútbol, que por cierto, ahora el Estadio Olímpico, ahora estos 2 años con el Betis allí va a coger color. Es decir, y después el Sevilla, va a estar el Betis allí un par de años, con lo cual el Estadio Olímpico ahora le vamos a dar uso de verdad, tanto el Betis como el Sevilla con sus remodelaciones. Sin embargo, el Estadio de la Rosaleda, en el que se van a invertir 250 millones de euros, pues lleva
techo retráctil y todo, con lo cual ya veremos qué pasa con los grandes eventos que ven a Andalucía. Pero que a mí me parece bien que se haga lo de Málaga. Que yo no estoy diciendo oye, quítele usted a Málaga. No, yo lo único que quiero es que se tenga en cuenta que es que en Sevilla somos el 25% de la población, que Sevilla necesita una prioridad absoluta por parte del Gobierno de Andalucía y yo no lo veo. Y veo más facilidad. Y el bolígrafo y la tinta corre más cuando en el encabezado pone otras provincias que cuando pone Sevilla. Es lo único que quiero decir. Y yo tengo que defender Sevilla, entre otras cosas, porque soy el presidente de la Diputación y me gustaría que el alcalde, como mínimo, la defendiera como la defiendo yo. Es lo único que digo. Bueno, hablemos de vivienda. Ha anunciado un gran plan de vivienda, el tema de alquiler. ¿En qué se ha basado? ¿Qué son las necesidades que necesita la provincia de aquí al 2030 o una primera fase para ir analizando exactamente qué es lo que ha hecho que diga 2.000 viviendas? Vamos a poner. Bueno, lo primero que hemos hecho es, para ver el tema de la vivienda, lo primero que hemos hecho es escuchar lo que la gente de los pueblos nos dicen. Y en segundo lugar, tener un análisis crítico de cuál es la realidad y si la Diputación se podía meter en esto. A ver, hay una cosa que es evidente. La gente nos está diciendo por activa y por pasiva que el principal problema que tiene hoy por hoy es acceder a una vivienda. Porque los precios de las viviendas son prohibitivos. Porque los precios de las viviendas no son asequibles, no está a la altura de una parte de la población que por razones económicas o bien no puede acceder a una vivienda de renta o los alquileres están sobrepasados y la gente no puede destinar parte de los recursos que gana, no tiene recursos para poder destinarlo a esto. Entonces, es una visión que tenemos de la necesidad de la gente. La Diputación entiende que es una política prioritaria que además puede ser competencia en el ámbito de lo local y por eso nos vamos a lanzar. Queremos que los responsables políticos de la provincia, yo por lo menos lo voy a hacer, pongamos los problemas de los ciudadanos como en la referencia y en el centro de nuestro debate. Y el tema de la vivienda, pues lo es. Y vamos a plantear esto y vamos a movilizar todos los recursos a ver hasta dónde llego. Nosotros vamos a poner 100 millones. Tengo pendiente, he tenido ya una primera reunión con la ministra, tengo pendiente confirmar con ella, ver el ministerio cómo puede entrar, haremos lo de la Junta que he dicho antes, haremos el sector privado, la banca, los ayuntamientos. Vamos a intentar movilizar todo eso y vamos a intentar también que los alcaldes y las alcaldesas metan en su agenda el tema de la vivienda, porque es que sus vecinos están llamando a la puerta de las casas consistoriales diciendo, oye, vamos a tratar este tema y a ver cómo lo resolvemos, porque es que si no, se nos queda una parte de la sociedad absolutamente aislada y absolutamente esquinada, Hoy por hoy una vivienda de renta libre a 200, 250, 300.000 euros o una vivienda en alquiler en 700, 800, 900 euros, ese modelo en Sevilla es insostenible porque no abarca a un sector de personas vulnerables a las que tenemos que intentar darle una respuesta. Y esto puede ser, y yo solamente veo una posible respuesta pública. El barrio del Cuarto, fecha más o menos, ejecución, ha dicho que ya está presentado. Bueno, yo espero que entre este año 25 y el 26 tengamos toda la tramitación terminada. Aquí es verdad que lo hablamos también en su día con el alcalde, le dimos al alcalde la posibilidad de presentar con nosotros el proyecto, un proyecto muy importante para la ciudad. Yo creo que Sevilla, el ayuntamiento, es el más interesado en que esto sea una realidad y a mí me gustaría estar poniendo poniendo bordillos y urbanizando en el 2027. Me gustaría en el 2027 estar urbanizando. Esto tiene año y medio, un par de años de tramitación y espero que se acelere todo. Me gustaría en el 27 estar cerrando un acuerdo con los empresarios sevillanos de la construcción, a los que le vamos a dar cabida en este proyecto para que desde la colaboración ellos urbanicen, parte de la vivienda de renta libre la gestionen ellos y nosotros podamos tener disponibilidad de la VPO. Lo que digo es que con el barrio de Cuarto la Diputación tenía podía hacer tres cosas. Y con esto te quiero demostrar, hombre, un poco el nivel de determinación. En el barrio de Cuarto la Diputación podía, primero, no hacer nada, 150 hectáreas, 1,5 millones de metros, no hacer nada, hubiera sido una opción. La otra opción hubiera sido vender. Yo estoy convencido que hago un referéndum entre alcalde y alcaldesa de la provincia, vendemos aquello, cogemos 80 o 90 millones de euros y se los repartimos a los pueblos y seguramente el referéndum hubiera salido sí a la venta, pero no he dado esa posibilidad. Y la tercera opción es intervenir. Y yo, que sé que esto me complica, sé que esto es difícil, sé que va a haber muchos obstáculos, pero es que yo no llegué aquí para levitar. Yo no llegué aquí para sentarme en el sillón y estar aquí 4, 8 años, 6, 3 de presidente. Yo llegué para hacer cosas y para poner a disposición de los sevillanos y sevillanas todos los recursos que tiene la Diputación Provincial. Por eso opté por desarrollar el Cortijo de Cuarto.
yo no soy promotor. No soy promotor ni soy constructor, es decir, no somos desde la Diputación, pero sí vamos a desarrollar nuestro suelo, sí vamos a valorizarlo de común acuerdo con Dos Hermanas, de común acuerdo con todos los colectivos que hay allí, con el barrio de Bellavista, con el que hemos tenido varios debates. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, y cuando lo tengamos todo tramitado, llamaremos nuevamente a Gaesco y le diremos, oye, urbaniza, quédate con esta parte, nosotros lo público, buscaremos ese encaje para que todo el mundo esté cómodo. Pero, Paco, yo llegué a esto desde hace muchos años para intentar hacer cosas, ¿eh? Si no... Está muy bien que se hagan. Lo que hay que Hombre, yo voy a cumplirla, intentarlo. Y sobre todo en fechas, ¿no? Yo voy a Si se hacen intentarlo. en fechas, mejor, presidente. Sí, por supuesto. Sí. La S40, el puente sobre Guadalquivir, hay una posibilidad de entrada por la Rinconada también, ¿no? El acceso, fecha... Hombre, la Rinconada no se puede quedar fuera de la S40, eso no sería perdonable. Bueno, yo creo que se está avanzando mucho, ¿eh? Es decir, ya tenemos claro lo del puente, se está realizando el proyecto, se han licitado nuevos tramos, se han adjudicado nuevos tramos, se está actualizando el proyecto desde la Nacional Cuarta hasta la Rinconada para darle la vuelta también a la S40 por la otra vía. Me consta que hay que hacer otro puente en la S40 también a la altura de la Algaba, que nadie se lo olvide, que aquí se habla mucho siempre del puente de Dos Hermanas, Coria, pero hay otro puente que hacer, que es uno en la Algaba, que no es el puente de Dos Hermanas de 600 millones de euros, pero hay que hacer otro puente y por lo tanto no se nos puede olvidar. Se está haciendo. Y bueno, en cuanto al tema del proyecto, lo importante es que el gobierno no para. No para. Si es que hay que cumplir con los tiempos, pero el mejor tiempo que hay es empezar. El minuto uno de las cosas y la determinación de las cosas siempre es mejor. Después las cosas tardan, suelen tardar, pero es que mientras no empiece, no terminan. Entonces, se está avanzando y se están haciendo muchas cosas, ¿no? Aeropuerto. Se van a superar a los 10 millones de usuarios. ¿Teme usted que se quede pequeño, que pueda poner peligro, sobre todo el vuelo a Estados Unidos? O sea, que es vuelo directo, que puede ponerse en peligro, esa capacidad, poca capacidad que tiene actualmente. Bueno, el aeropuerto de Sevilla ha crecido de manera exponencial, tanto desde el punto de vista de pasajeros como desde el punto de vista de la modernización. El Gobierno de España ha invertido en el aeropuerto de Sevilla 50 millones de euros para convertirlo en uno de los aeropuertos más importantes de España. Y eso, insisto, hay que ponerlo en valor. Entiendo que habrá que estar muy pendiente de la evolución. Lo que pasa es que también es verdad que esto no va solo de tener un aeropuerto más grande. El crecimiento de los desplazamientos y el hecho de tener un aeropuerto que tenga más capacidad tiene que venir acompasado también del debate turístico de la ciudad. Si tú no, 10 millones de pasajeros, tú no puedes decir, oye, mañana vamos a tener un aeropuerto para 20 millones de pasajeros. Bueno, ¿y dónde los meto? Pues tengo que buscar el equilibrio también entre el turismo, el transporte, los desplazamientos. Es decir, es un debate más conjunto. Pero el aeropuerto de Sevilla tiene un estudio hecho para una segunda pista. El aeropuerto de Sevilla tiene un estudio perfectamente hecho, perfectamente diseñado, aprobado por AENA, para tener una segunda pista en el aeropuerto, con lo cual yo entiendo que si hacemos un debate pausado, un debate profundo, un debate en el que vayamos compaginando el debate turístico con el debate aeroportuario, la conexión Santa Justa-San Pablo tan importante en cuanto al tema del metro, yo creo que no habrá ningún problema llegado el momento en, oye, si hay que seguir avanzando, pues cuando estén las condiciones, pues si hay que ampliar el aeropuerto, se hará, pero esto son cosas de prudencia. Yo creo que estamos en el debate de la calidad más que en el debate de la cantidad desde el punto de vista turístico. Hay que ir a un debate más de calidad que un debate de cantidad y sobre todo que la gente que venga se sienta bien, sea recibido con los brazos abiertos, que seamos capaces en Sevilla de tener nuestros debates sobre el turismo sin generar turismofobia. Hay que decirle a los turistas que en Sevilla los acogemos, que somos gente cortés, que somos gente que los abraza, que vengan a convivir con nosotros durante unos días. Y en medio de ese debate, pues tendremos que tener el debate del aeropuerto. Pero el hecho de que el aeropuerto, con sus infraestructuras, ya tenga capacidad de albergar 10 millones de turistas al año, yo creo que ya es un paso muy importante el que se ha dado. Ampliación de Aerópolis, ¿cómo van las conversaciones con la Junta? ¿En qué proceso estamos? Pues van mal. Van mal, porque yo llevo varios... Bueno, ya lleva... También te quiero decir una cosa, aquí voy a excusar un poco a la Junta, porque esto ya lo planteé yo cuando también gobernaba el PSOE en la Junta, ¿eh? Es decir, que esto pasa que ya lo planteé una vez nada más y ahora lo planteo muchas más veces. Vamos a ver, en cualquier ámbito del mundo de la gestión, la planificación es fundamental. En el ámbito público y en el ámbito privado, gestionar el día a día es muy sencillo. Se cae el atril, voy y lo pongo. Eso lo hace cualquiera.
La capacidad de gestión y la capacidad política de alguien en lo público o alguien en lo privado es ver dónde quiero estar dentro de 5 años, o de 10 o de 12. Y en base a dónde quiero estar, tomar las decisiones hoy que me permitan dar los pasos para que cuando llegue ese momento esté donde quiero. Eso se llama planificación estratégica. Y yo lo que vengo diciéndole a la Junta de hace muchos años es que Aerópolis, y más ahora que ya no hablamos del sector aeronáutico, sino que hablamos del sector aeroespacial, gracias a que en Sevilla existe la Agencia Aeroespacial y a las posibilidades que vamos a tener en lo aeroespacial y en la defensa, como acabo de manifestar, había que prever y planificar que Aerópolis se iba a quedar pequeño. Y hoy Aerópolis está colmatado. Y como no hemos hecho o no ha hecho quien tiene que hacerlo los deberes urbanísticos de planificación tal, pues corremos el riesgo de que haya empresas del sector aeroespacial que necesiten suelo en Sevilla y no lo tengan. O dispersemos al final la concentración aeroespacial o aeronáutica que queríamos en el entorno del aeropuerto en otros parques logísticos empresariales de otras provincias andaluzas, con lo cual rompe la filosofía de lo que era Aerópolis. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo, le hemos dicho, tenemos 500.000 de metros cuadrados disponibles, planificados e incorporados en el Plan General de Ordenación Urbana de la Rinconada para Aerópolis 2. Planifíquese, se habla con el propietario, se llega a un acuerdo, se hace todo el trabajo del papeleo, que no vale dinero. Los que movéis papeles, sabéis que lo que cuesta dinero es los ladrillos, pero el papeleo cuesta más tiempo que dinero. Hagamos esa planificación para que cuando llegue el momento, y ya vamos tarde, no haya ninguna empresa que por el hecho de que no haya suelo en ese entorno decida marcharse de Sevilla. La respuesta es el silencio, de momento. Bueno, hemos hablado con el presidente, hemos hablado con el consejero de universidades, hemos hablado con el consejero de industria, todo el mundo lo ve así de claro, como toda la gente que hay aquí, yo lo veo claro, tú seguramente lo verás claro también, y lo ven claro, pero es que esto no va de verlo, esto va de hacerlo, esto va de acciones, esto va de actuar, esto va de decidir políticamente, claro. Ahora parece que se empieza a reactivar un poco Majarabique, el nudo logístico de Majarabique, pero mientras el nudo logístico de Majarabique ha estado años y años dormido, el nudo logístico de Antequera va muy bien. El parque logístico de Antequera va de lujo. Es decir, ¿Está usted obsesionado con Málaga, no, presidente? no. Estoy obsesionado con Existe Cádiz, existe Huelva. Bueno, pero si es que yo Almería. yo lo que estoy obsesionado con Sevilla. Yo que estoy obsesionado con Sevilla y creo que hay cosas que en Sevilla tenemos que verdaderamente incorporar, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tenían que estar mucho más avanzadas en estos años. Bueno, hablemos, unificación del sistema de agua en Sevilla. Bueno, estamos trabajando para... hemos metido 7 millones de euros hemos metido 7 millones de euros en esta modificación presupuestaria para ayudar al primer gran proceso de fusión que queremos llevar, que es el del consorcio Sierra Sur y el Plan Écija. Vamos a empezar por ahí. Estamos en la línea de las dos grandes torres. Es verdad que el tema de Masesa y Aljarafesa van funcionando razonablemente bien y esto tendrá que llevar un debate más en el medio y largo plazo. Y, sin embargo, el tema de los otros, pues yo creo que va por buen camino. Vamos a empezar con Plan Écija, con Sierra Sur, y después veremos cómo encajamos todo eso en el plan Huesnar, en este caso en el consorcio del Huesnar, que es importantísimo y que va a permitir tener una gran empresa pública de aguas en ese entorno de Sevilla. Usted tiene también el paraguas de secretario general del Partido Socialista en Sevilla. Hay varios temas. El Partido Socialista de Andalucía ha sufrido un cambio, ha vivido un cambio importante, una nueva líder que ha asumido las competencias, el liderazgo del partido en la comunidad. Se está en la oposición, hay un gobierno con mayoría absoluta, de Juanma Moreno en este caso. Unas elecciones en un año y poco, 1 año y 2 meses. ¿Cómo ve al partido? ¿Cómo ve ese cambio? ¿Cómo ve a la nueva líder del Partido Socialista de Andalucía? ¿Y cree usted que realmente ha habido ese apagón o se le ha quitado un poco el foco después de las últimas declaraciones que fueron un poco más polémicas antes de la Semana Santa? ¿Se le ha quitado un poco el foco a María Jesús Montero? No, vamos a ver, que a María Jesús Montero no se le puede quitar el foco, entre otras cosas porque ni es intencionalidad de nadie y además de todo eso es que es la vicepresidenta del Gobierno, la vicesecretaria general, vicepresidenta llevando Hacienda y además la secretaria general de Andalucía. Por lo tanto, el foco no es que se le quite, es que lo tiene y cada día más.
Mira, yo al partido, de verdad te lo digo, yo al Partido Socialista hemos tenido unos procesos muy importantes. Además, Sevilla ha sido muy protagonista en todo esto con el Congreso Federal. Después fuimos a un Congreso Regional, a un Congreso Provincial y ahora estamos en la actividad o en el trabajo final ya, que son las asambleas locales, que terminaremos con las renovaciones a lo largo de este mes de mayo y a lo largo del mes de junio. Yo al partido lo veo despierto. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Creo que es verdad que venimos de una situación complicada, una situación en la que el 2 de diciembre del 2018 el Partido Popular, con los peores resultados de su historia en Andalucía, hace un acuerdo con Vox y con Ciudadanos y nos quita el gobierno. Habíamos ganado, pero no gobernábamos. Y al Partido Socialista le ha costado mucho trabajo levantarse de eso, porque nosotros somos un partido de gobierno. Nosotros nacimos para gobernar. Nosotros estamos mucho más cómodos cuando gobernamos que cuando estamos en oposición. Es así. Entonces, nosotros somos un partido de gobierno y un partido al que nos ha costado trabajo levantarnos. Pero es verdad que estamos viendo pues que Andalucía está perdiendo grandes oportunidades, que se está perdiendo ambición, que está habiendo un desmantelamiento de los servicios públicos y la gente está despertando. Y la llegada de María Jesús Montero, que tiene un liderazgo absolutamente indiscutible por parte de todos y todas, hace que tengamos una de las partes más importantes que tiene que tener un proyecto político cubierto. Por lo tanto, yo la veo fuerte, yo la veo con ganas, yo la veo con ilusión, yo la veo con una solvencia muy importante. Y por mucho que digan las encuestas cocinadas en sede partidaria en este sentido, está un poco cocinada la del Centra, va a haber partido, va a haber elecciones, va a haber campaña electoral, va a haber recuento de votos en las urnas. Decía usted dentro de un año y pico, ya veremos, cuando toque. Pero estamos preparados, ¿eh? Estamos preparados. Tenemos líder, tenemos equipo y tenemos proyectos. Y eso es lo más importante que podemos tener. Y tenemos ilusión por volver a gobernar Andalucía. Y cuando se abren las urnas o cuando se empieza la jornada electoral, las urnas están vacías, ¿eh? Las urnas están todas vacías y hay que llenarlas. Y nosotros aspiramos, con el liderazgo de María Jesús Montero, a intentar convencer a los andaluces de que hay un proyecto caducado y de recuperar la ilusión y decirle a la gente que tenemos un proyecto para la mayoría social de Andalucía. Ha hablado usted de los cargos que tiene María Jesús Montero. ¿Cree que quizás llegará el momento, aparte de lo que es obligatoriamente por ley, pero que sería bueno que se dedicara a Andalucía? Es muy grande, Andalucía requiere mucho. Conocer a Andalucía aún más de lo que ella la puede conocer requiere tiempo, dedicación. Ella misma dijo y advirtió que quería un equipo dedicado en exclusiva a Andalucía. ¿Considera usted que debería de empezar a rebajar o dejar alguna responsabilidad y dedicarse de verdad al reto de Andalucía? Mira, María Jesús Montero tiene dos cosas maravillosas o cosas muy buenas. La primera es que es una persona muy conocida. Normalmente cuando alguien plantea un proyecto político y plantea un liderazgo, una de las primeras cosas que los equipos de asesores siempre le preocupa y le ocupa es dar a conocer al líder que tiene. Con María Jesús Montero no tenemos ningún problema porque en ese sentido de liderazgo y de conocimiento y de notoriedad. En segundo lugar, María Jesús Montero tiene otra gran ventaja, que es que conoce a Andalucía bien, porque toda su vida política la ha dedicado a Andalucía, en cargos de responsabilidad en Andalucía. Por lo tanto, tiene otra parte más importante. Y en tercer lugar, pues oye, yo creo que llegado el momento, pues evidentemente habrá que tomar algunas decisiones, pero que a mí me consta que ella tiene capacidad de estar centrada, por supuesto, en esa tarea, que para todos nosotros es un orgullo, ¿eh? Que la vicepresidenta primera del Gobierno sea una andaluza, es un orgullo, igual que el vicepresidente del Congreso sea un sevillano, también es un orgullo para todos nosotros. Es decir, eso importa, e importa mucho. Muchas veces si no tuviéramos a ningún sevillano, si no tuviéramos a ningún andaluz en puestos de responsabilidad en el gobierno, estaríamos diciendo que pesamos poco. Oye, pues tenemos a una sevillana de vicepresidenta del gobierno, a un sevillano de vicesecretario, de vicepresidente en el Congreso, a otro sevillano de portavoz en el Senado. Oye, tenemos una importante responsabilidad. ¿Que llegado el momento habrá que centrarse al 100% en todo? Sí, pero hay buenos equipos, ¿eh? María Jesús es una mujer de equipo, ¿eh? Le pasa como a nosotros. Nosotros, esto no va solo de liderazgo, va de equipos desplegados por el territorio. Tiene una muy buena ejecutiva regional que salió de Armilla, que está trabajando bien. 8 secretarios provinciales en algunos sitios con debates importantes que tenemos cada uno nuestra parte alícuota de responsabilidades. Y al final
En política la responsabilidad no se le puede achacar solo y exclusivamente a la persona que dirigen. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una responsabilidad muy importante. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es perfectamente compatible, como ha sido en otros casos. Oye, Moreno Bonilla es presidente de la Junta y presidente del PP en Andalucía. Pues ella es vicesecretaria general, ella es secretaria general, y en este caso su puesto institucional es de vicepresidenta del gobierno. Yo quiero que haya una andaluza con la llave de la caja. Quiero que haya una andaluza con la llave de la caja haciendo presupuestos en este debate de la financiación autonómica y en todos los debates que va a haber por delante. Por lo tanto, yo creo que no solamente puede aguantar, es que tiene que estar ahí a tope, porque esa responsabilidad es muy importante para el equilibrio territorial. El 28 de febrero se trabaja más por blindar el 28 de febrero cuando quien tiene la llave de la caja es alguien de Andalucía. Habla de importancia, la alcaldía de Sevilla es importante. Usted ha dicho en alguna ocasión que Antonio Muñoz es la persona que entiende que debe de liderar el proyecto a la alcaldía o tratar de recuperar la alcaldía de Sevilla. Sigue contando con el apoyo del partido, que en este caso del secretario general del partido. ¿Prevé usted que puede haber algún movimiento, alguna intención de otra candidatura, alguna posibilidad de unas primarias? ¿O lo contempla o cree que no, que el liderazgo de Muñoz en este caso no tiene debate? A mí no me ha llamado nadie para decirme que se va a presentar a las primarias, ¿no? Pero evidentemente yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? La primera, Antonio Muñoz ha sido alcalde de Sevilla, conoce bien la ciudad, está haciendo un buen trabajo, es un hombre sobrio, solvente, que tiene liderazgo, que tiene carisma, y por lo tanto hay mucho sembrado en Antonio, en él mismo. He hablado con él, está ilusionado, tiene ganas, quiere recuperar la alcaldía de Sevilla, y por lo tanto mi apoyo personal y político a Antonio Muñoz lo tiene. Él sabe que los estatutos del partido, que entre otras cosas están para cumplirlo, dice que llegado el momento hay un proceso de primaria cuando no estamos gobernando. Bueno, pero ya eso lo sabe Antonio. No le estoy anunciando nada nuevo, y que nadie diga de esta charla, Javier Fernández le indica a Antonio el camino de las primarias. No, pero él sabe, y el PSOE tiene 9.000 militantes, 9.000 compañeros y compañeras en Sevilla, 2.500 en la capital, y por lo tanto llega el momento, se abre un proceso y se puede presentar cualquier compañero que tenga ilusión, que tenga ganas a las primarias. A mí, a fecha de hoy, me ha llegado alguien que quiera. No. ¿Me ha llegado algún indicio? Ninguno. Ya está. Llegado el momento. Hoy, aquí, el liderazgo de Antonio, por supuesto, y además por una particularidad. La política no anda bien. La política no anda del todo bien. Y cuando tú tienes liderazgos con cierta consolidación, con bagaje, con solvencia y con fuerza, una organización política que se precie no puede estar permanentemente replanteándose sus liderazgos, porque normalmente eso suele salir mal. Esto no va solo de un líder, equipo y proyecto. Y cuando nos estamos permanentemente replanteando los liderazgos, normalmente es que algo por debajo no va del todo bien. Con lo cual, Antonio tiene mi apoyo. Yo cuando él habla yo lo animo a que llegado el momento se presente a la primaria. Mi apoyo lo va a tener. Yo no tengo ninguna duda en ese sentido. Y si hay alguna otra persona que quiere presentarse, pues yo creo que abierto está para eso. Si decimos primaria, hacemos primaria. Si decimos democracia interna, hacemos democracia interna. Lo que no podemos decir, oye, primaria, y después intentamos por todos los medios. Decimos A, hacemos A. Si decimos izquierda, hacemos izquierda. Si decimos primaria, hacemos primaria con todas las consecuencias. Y las primarias no son buenas o malas en sí mismas. Igual que cuando alguien viene con otro tipo de apoyo. No. Si aquí el problema es cómo se gestionan los resultados después. Las primarias pueden ser maravillosas para que alguien salga de unas primarias directamente a ser presidente de un gobierno, o pueden ser tan malas que de las primarias nos vayamos a una ruptura interna de primer nivel de la organización. Nada es bueno o malo en sí mismo. Lo bueno o malo es la capacidad de gestión que tengamos de los procesos que nos hemos otorgado y que nos hemos dado. Presidente, muchas gracias por venir. Espero que nos veamos un año antes de las elecciones y que muchas gracias a ti. Y yo quiero a Málaga mucho, ¿eh? Yo quiero a Málaga un montón, que me conozco esto. Muchas gracias, Paco.
Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.